El título de esta enseñanza es ¡Que rujan los leones! ¿Cómo es el título de esta enseñanza? ¡Que rujan los leones! Ese texto, el texto... Esa peli la hemos visto ya. Que rujan los leones es el título de esta enseñanza. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, di conmigo todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, Dios. ¿No? A veces cuando escuchamos esa frase de gloria en gloria, a muchos se imaginan que vas pegando saltitos. ¡Ay! De gloria en gloria, ¿no? De gloria en gloria pegando saltitos. ¿Has escuchado ese versículo montones de veces? ¿Verdad que sí? ¿Es bonito? ¿Suena bonito? De gloria en gloria. Suena bien, ¿verdad? Suena precioso. Está como para postearlo en Instagram, para postearlo en Facebook, para subirlo de gloria en gloria. Dios nos lleva de gloria en gloria. Suena precioso. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace que tú vayas de gloria en gloria? ¿Cómo nos lleva el Señor de gloria en gloria? Porque, por lo menos en mi caminar con Dios, si soy honesto, y creo que tú también si eres honesto, a veces no nos sentimos de gloria en gloria. Sino más bien parece que estamos de lucha en lucha, de prueba en prueba, de lío en lío, de problema en problema. ¿Me pasa a mí solo? Y esto esconde una verdad espiritual tremenda. La gloria no viene sin proceso. La transformación no llega sin presión. La vasija, cuando el alfarero la está haciendo, la presiona para darle forma, ¿que sí? Para transformarla. La transformación no puede venir sin presión. El crecimiento no ocurre en tu vida sin resistencia. Y eso es algo que casi muchas veces, o casi nadie, nos dice cuando nos convertimos. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Cuando llegamos a la iglesia hay un llamado a la conversión, hay un llamado a que tú entregues tu vida a Jesús y parece que nos venden que te va a ir todo bien y que todo te va a ir fenomenal. Ven, entrégale tu vida a Jesús. Nadie te dice, oye, cuidado porque viene un proceso. Cuidado porque vas a tener que ser transformado y eso va a requerir de presión en tu vida. Cuidado porque crecer en Dios supone resistencia, ¿verdad? Es como cuando te apuntas al gimnasio. Cuando vas al gimnasio, hace poquito mis hijos se apuntaron al gimnasio al principio, la primera semana. Entonces el entrenador le dijo, tranquilo, esto es para tu bien. Empieza a entrenar así y vas a ver cómo tu cuerpo se transforma. Y la primera semana cuando salía del gimnasio, la primera semana dice, ¿transformación? ¿Qué transformación? Me siento destruido. ¿No? Recuerdo a mi hijo Abel intentando sentarse en el sofá, ¿no? ¿No? Y ahora no tienen. ¿Por qué? Porque la gloria viene después del dolor. Nunca viene antes. Primero hay que levantar peso y después viene la fuerza. Primero hay que sudar y después aparece el músculo. Primero viene la prueba y después viene tu victoria. En nuestra vida espiritual pasa exactamente igual que en este ejemplo. Y me hace gracia porque la semana pasada hablaba con un hermano, estaba hablando con él y me dice, pastor, por eso me llamó la atención, ¿no?, lo que él me dijo y he preparado este mensaje, ¿no? Porque me llevó a este texto de 2 de Corintios. Porque él me dice, pastor, ¿sabes qué? Llevo al Señor ya pidiéndole varios días y varias semanas que Él me lleve de gloria en gloria. Pero ¿sabes qué, pastor? Últimamente parece que me lleva de problema en problema. Y entonces le pregunto, digo, escúchame, pero en medio de esos problemas, ¿qué está pasando en medio de esos problemas? Dice, yo no sé, yo soy el que tengo más problemas y yo no paro de orar, estoy viendo cómo Dios está abriendo algunas puertas en mi vida porque ahora esta semana manda trabajo, yo estoy teniendo más paciencia, cada vez tengo más fe. Y le digo, entonces, ¿qué estás diciendo, hermano? Lo que tú estás llamando problema es precisamente ir de gloria en gloria. ¿No te das cuenta que Dios te está conquistando, que Dios te está construyendo, que ahora tienes más fe, que ahora estás orando más? Eso es ir de gloria en gloria. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces queremos la gloria, pero no queremos el proceso. Queremos el resultado,
pero no queremos el caminito que nos lleva al resultado. Queremos estar en forma, pero no queremos tener agujetas. Queremos tener un testimonio que contarle a alguien, pero no queremos el valle de sombra de muerte que provoca ese testimonio para poder contárselo a alguien. Entonces, de gloria en gloria es sinónimo de proceso en proceso. Ir de gloria en gloria no es algo automático, no es que le doy a un botón de gloria. No, porque ir de gloria en gloria significa que cada vez yo tengo más conocimiento de Dios, que cada vez soy más maduro espiritualmente hablando, que cada vez tengo más fe, que cada vez tengo más carácter formado en mí conforme a Cristo. Eso es lo que quiere decir de gloria en gloria, pero pasa que para que eso ocurra en nuestra vida tiene que haber un proceso y ese proceso no es cómodo. Entonces quiero que vayamos a una historia épica. ¿Te gustan las historias épicas? Esta no la firma la Metro Goldwyn Mayer, pero es una historia épica. Es la historia de un joven llamado Daniel. Un hombre, Daniel, que llegó a la cúspide, que llegó a la gloria, pero tuvo que pasar por leones, por imperios, dos imperios, tuvo que pasar por hornos de fuego, tuvo que pasar por traiciones, por seguramente noches sin dormir. Y aún así Daniel permaneció firme, no porque evitó los procesos, sino porque se mantuvo fiel en medio de esos procesos. Fue un hombre de fe, un hombre íntegro, un hombre firme, un político en Babilonia. O sea, imagínate, ¿no? Es como un político cristiano en España. Porque Babilonia era un sistema antidios. Y este hombre fue un político en Babilonia, pero a la vez, aparte de ser político, fue un profeta de Dios en medio de esa tierra. Un hombre que supo ignorar el rugido del enemigo y escuchar la voz del cielo. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que tenemos que aprender a ignorar los rugidos equivocados. ¿Alguna vez has tenido que ignorar un ruido que te distrae? ¿Has tenido que ignorar alguna vez un ruido que te distrae? A ver, hermanas, los ronquidos de tu marido. Si no te ríes es porque tu marido ronca. ¿Eh? Yo tengo en mi familia un roncador profesional. Sí, no voy a decir quién. Pero ¿has tenido que intentar ignorar los ronquidos de tu esposo por las noches? Los tapones del oído van bien, ¿sabes? Alguna esposa también ronca, claro que sí. Los ruidos distraen, ¿o no? ¿Habéis terminado ya? Los ruidos distraen, te desconcentran. Y en lo espiritual pasa igual. Los ruidos a veces te distraen y te desconcentran. Entonces, hay un problema, ¿sabes? Hay un problema auditivo que se llama tinnitus y ese problema yo lo sufrí en un tiempo. Es una enfermedad en el oído, en el tímpano, en nuestro oído, que se puede hacer crónica o que puede ser por un tiempo, ¿no? Se llama tinnitus. Es un zumbido constante en los oídos que puede volver loco a la gente. Yo recuerdo que lo tuve durante 6 meses. ¿Sabéis por qué? Porque fui a la inauguración de un sitio y en esa inauguración estaba el lugar muy lleno y me puse al lado del altavoz. Y en todos los sitios, discotecas, pubs y todo esto, tienen que tener los altavoces un filtro especial para no dañar los oídos de la gente. Y esos altavoces no tenían ese filtro. Y entonces yo estuve casi 2 horas al lado del altavoz y estuve casi 3 meses con un zumbido en mis oídos. Que yo ya fui al médico preocupado y me dijo, eso es tinnitus. Tinnitus, perdón. Eso es tinnitus. Y yo le dije al médico, ¿y eso qué es? ¿Me voy a quedar así siempre? Porque me voy a volver loco. Dice, no, tranquilo, puede ser transitorio, es una afección del tímpano, o puede ser que se te quede para siempre. Gracias a Dios, a los 3 meses desapareció, ¿no? Amén. Pero tinnitus, un zumbido constante en los oídos. ¿Sabes? Leyendo, hay personas que se han desesperado tanto con este problema que han querido quitarse la vida. Y los médicos dicen y aconsejan que para poder dormir, porque imagínate que tú estás en el día a día y tú tienes ese zumbido aquí y hay ruido y entonces no te afecta tanto, pero imagínate cuando te acuestas en el silencio de tu noche, en el silencio de la noche. Ese zumbido hay en el oído. Entonces los médicos dicen que para dormir
muchos necesitan poner un sonido más fuerte que tape el zumbido. Por ejemplo, un ventilador. Hay gente que tiene que dormir con el ventilador. Tú no tienes zumbido, ¿verdad, Abel? ¿Y por qué te pones siempre sonido de lluvia, no? Te pones muchas veces tú con el móvil, ¿no? Porque te relaja, ¿no? Bueno, es igual. Hay que poner un sonido que sea más alto que el zumbido que estás oyendo. Y eso es exactamente lo que tú necesitas en tu vida espiritual. ¿Qué significa esto que estoy diciendo? ¿Por qué digo este ejemplo del tinnitus? Porque no basta con querer ignorar el ruido. Hay que sustituirlo. Y eso es exactamente lo que pasa en nuestra vida espiritual. El enemigo está metiéndote zumbido, pensamientos. No vales para nada. No vas a poder lograrlo. No vas a fracasar. Dios no está contigo. No te van a salir bien las cosas. Ese proyecto va a fracasar. Nadie te quiere. Mira, hoy has ido a la iglesia y nadie te ha saludado. Por ejemplo, eso es difícil en esta iglesia, ¿no? Que nadie te salude. Escúchame, porque ese es el tinnitus del alma. Es el ruido diabólico que intenta apagar tu fe, que intenta romper tu fe. Por eso, escucha esto que te voy a decir. No vas a vencer esos rugidos que el enemigo trae a tu vida intentando no oírlos, porque es inevitable que los escuches. Los vas a vencer escuchando una voz más fuerte que tape esos rugidos. Entonces, tenemos que aprender a ignorar el rugido del diablo y a escuchar la melodía del cielo, a escuchar la voz del cielo. Pedro dice que el diablo anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quién devorar. Ojo, escucha, porque dice cómo. No dice que es un león, dice que es como un león, no es un león. O sea, tiene ruido, pero no tiene autoridad sobre tu vida. Ruge, pero no manda sobre tu vida. Hace bulla, claro que hace bulla, pero no tiene dientes contra ti porque tú eres hijo de Dios. A veces el diablo ni siquiera te puede tocar ni te puede tocar, pero él se conforma con intimidarte, con meterte miedo, con asustarte. Porque sabe que cuando tú tienes miedo, tú mismo eres el que renuncias a lo que Dios te promete. Pero él no te puede atacar. Ahora, él quiere distraerte. Ahora, el cielo también tiene una voz. Mientras el infierno ruge, ¿sabes lo que hace el cielo? El cielo canta. Dice Sofonías 3:17, el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aleluya. Dios está cantando sobre ti. Dios tiene una canción con tu nombre. El cielo tiene una melodía para tu vida. El cielo tiene una melodía sobre ti. Mientras el diablo ruge para hundirte en la miseria, Dios está cantando para levantarte y hacerte libre. Aleluya. Ahora, no es solo ignorar, es afinar el oído a la voz correcta. ¿Por qué? Porque a veces estamos tratando de vivir la vida cristiana tapándonos los oídos. Como los niños, cuando, ¿has visto los niños? Me parece que era Aarón que lo hacía de pequeño, cuando lo reñía hacía no. ¿Verdad? No oigo, la. Pero Dios no quiere que tú vivas tapándote los oídos. Quiere que afines tu oído. Porque la fe no viene por ignorar. La fe viene por oír la voz correcta. Hay que oír lo correcto. Oír la verdad que te hace libre. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tu fe crecerá más por lo que escuchas del cielo que por lo que intentas ignorar del infierno. A veces estamos muy preocupados en esto no quiero darle lugar a esto, estos pensamientos, no quiero. Sí, está bien, pero no le des tanta importancia a eso. Más bien, escucha lo que Dios dice de ti. Llénate de lo que Dios dice de ti. Llénate de la palabra de Dios. El Señor está cantando una melodía sobre ti. Aleluya. Cuando el enemigo ruge, tú no te esfuerces en decir no quiero oír. Esfuérzate en escuchar algo que suene más fuerte y más alto. La palabra de Dios. Amén. Cuando el enemigo grita derrota sobre tu vida, escucha al Espíritu Santo diciéndote yo estoy contigo y te voy a dar la victoria. Cuando el enemigo grita miedo sobre ti,
Escucha lo que la palabra dice de ti, que te dice: no temas, yo te sostengo en medio de cualquier circunstancia. Cuando el enemigo grita condenación sobre tu vida, escucha lo que el Padre dice sobre ti, porque Él dice: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tu vida me complace. ¡Aleluya! Amén. Lo que escuchas determina lo que crees. Lo que crees determina cómo caminas. Y cómo caminas determina qué tipo de leones vences en tu vida. Y eso me lleva al segundo punto. Escucha. Cuando los leones rugen, es nuestro momento de brillar. Vamos a Daniel 6. Os pongo en contexto antes de leer del capítulo 6, porque es largo, extenso. El rey Darío estaba gobernando, el imperio persa, estaba gobernando Babilonia, tenía su sede real en Babilonia y gobernaba todo el extenso imperio persa. El imperio persa constaba de 120 provincias y resulta que él pone un sátrapa sobre cada provincia y sobre estos sátrapas pone a 3 gobernadores. Esos 3 gobernadores, uno de ellos era Daniel. Dice la Biblia que Daniel era superior a sus otros 2 compañeros, que era excelente, que era una persona diferente, que tenía un espíritu superior, dice. ¿Todo eso por qué? Porque Daniel tenía a Dios. Entonces el rey Darío, que no era tonto, supo ver que Daniel tenía un espíritu superior, que era más excelente y que era diferente a los otros 2. ¿Y qué pasa? Que cuando se da cuenta de eso, aún siendo pagano, ¿qué es lo que quiere hacer con él? Lo quiere promocionar. Di conmigo: promoción divina. Más fuerte. Promoción divina. Ahora, justo cuando viene la promoción, viene la oposición. Donde hay excelencia, donde hay un espíritu superior, hay promoción. Y donde hay promoción, hay oposición. Cuando Dios comienza a levantarte, el infierno comienza a molestarte. ¿Te ha pasado? Claro que sí. De repente empiezas a servir a Dios, te conviertes al Señor, empiezas a congregarte, empiezas a dar pasos de fe, empiezas a comprometerte más y de repente, ¡boom!, problema. Empiezas a orar más, empiezas a servir más, empiezas a comprometerte más, empiezas a venir a todas las reuniones, también lo de los miércoles, empiezas a diezmar, a ofrendar, empiezas a caminar en santidad y de repente, ¡boom!, problemas por todos lados. Esta semana me escribe una hermana. Me dice: pastor, quiero ir al siguiente nivel, quiero comprometerme más, quiero que mi vida vaya más. Al día siguiente, su marido se estrella con el coche. No pasa nada. Pero era curioso. O sea, es que es así, no falla. ¿Quieres dar un paso más de acercarte al Señor? ¡Pum! Problema. ¿Por qué? Es sencillo. Mientras le sirves al diablo, el diablo te deja tranquilo. Pero cuando decides caminar con Dios, creerle a Dios, te conviertes en su objetivo. Algunos me han dicho: pastor, de verdad, desde que estoy sirviendo a Dios me va peor. ¡No! No te va peor. Simplemente ahora eres una amenaza para el diablo y para el infierno. Entonces, ahí estaba Daniel, fiel, íntegro, intachable. El rey se da cuenta y el rey lo quiere promover. O sea, Daniel iba directo al ascenso más grande de su vida. Y justo ahí, justo en ese momento, aparece una conspiración. Aparece la conspiración. Los otros 2 gobernadores empiezan a buscar fallos en Daniel. Intentan encontrar corrupción, mala gestión. Intentan buscar algo para acusarlo, pero no encuentran nada. Nada de nada. Pregunta: si tu jefe empezara a buscar en ti, ¿encontraría algo? No, tu jefe, cualquier persona, ¿no? Pero en este no encontraron nada. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen: ¡buah! No hay por dónde agarrar a este Daniel.
y siguen conspirando. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a atacarlo por su fe. Este no dice que era judío. Este tiene una fe distinta a la nuestra. Vamos a ver, vamos a conspirar contra Daniel en cuanto a su fe. Entonces, ¿qué pasa? Que se presentan delante del rey y empiezan a manipular a Darío alegando a su ego. Dice, oh, gran Darío. Oye, es que hemos pensado que ¿por qué no hacemos un decretito? Que los decretos de Persa eran irrevocables. Y decimos que nadie puede orar a ninguna deidad ni a ningún dios que no seas tú, Darío. Y dice Darío, hombre, está guay eso me gusta. Y lo lía y ¡pum! Un decreto. Entonces, decretan que nadie puede orar a ningún dios que no sea Darío. ¿Y qué hace Daniel? Daniel sigue brillando. O sea, abre, no dice, no, ahora voy a empezar a orar aquí en secreto que nadie me vea. No, el tipo se va a su casa, ¡bum! Abre las ventanas bien abiertas mirando hacia Jerusalén y empieza a orar como siempre, a adorar a Dios como siempre 3 veces al día. Y Daniel dice, ¡que rujan los leones! Yo no me escondo, yo sigo aquí orando, yo sigo adorando a mi Dios. ¡Aleluya! Cuando los leones rugen, no es el momento de esconderse, es el momento de brillar. ¡Aleluya! Escucha bien algo, porque los leones rugieron, ¿sabes por qué? Los leones rugieron porque Daniel oraba. Pero Daniel no dejó de orar porque los leones rugieron. O sea, esa es la diferencia. El diablo ruge porque tú te comprometes, porque tú oras, porque tú adoras al Señor. Pero tú no puedes dejar de adorar, no puedes dejar de orar porque el diablo ruja. Dime amén. Que me ahogo. Dale un aplauso al Señor, hombre. Pabila. Entonces, cuando los leones rugen en nuestra vida, no es para que nos escondamos, sino para que nuestra fe brille con más fuerza. O sea, la prueba en tu vida no viene a apagar tu luz. La prueba viene a evidenciar tu luz, a hacerla más visible. Entonces tenemos que decir que rujan los leones, que rujan todo lo que quieran, porque yo no me escondo. Voy a seguir adorando a mi Dios. Entonces, cuando los leones rugen en tu vida, que a lo mejor un león puede ser un compañero de trabajo que se empieza a meter contigo porque eres cristiano, o alguien que viene a desafiar tu fe, o cualquier cosa, un problema, un hijo rebelde, una mujer que no se somete a nadie. ¿Eso hay? No. No sé, cualquier cosa. Cuando el león ruja sobre tu vida, o un marido cabezón, madre mía. Entonces, cuando el león ruja en tu vida, no te escondas. No es momento de que tú retrocedas, no es momento de que te calles y apagues tu voz, la voz de Cristo. No es momento de que tú cambies de fe. No, es que ya me voy, Señor, a la primera prueba. No. No apagues tu oración cuando el león ruja sobre tu vida. Lo que tienes que hacer es seguir abriendo tus ventanas, seguir orando, seguir adorando a Dios, seguir sirviendo, seguir dando más, seguir creyendo, seguir sembrando para el reino. Porque cuando los leones rugen es señal, ¿sabes de qué es señal? De que el cielo está a punto de mostrarte algo que jamás has visto. Los leones rugieron. Y ese rugido marcó el comienzo del testimonio más grande de la vida de Daniel. Porque sin leones no hay rescate. Sin oposición no hay promoción. Sin foso de los leones no hay un ángel. Sin prueba no hay gloria. Entonces, cuando los leones rugen, no estás a punto de morir, estás a punto de ver un milagro de Dios. Aleluya. Muchos hubieran querido, imagino, ¿no? Yo a veces soy muy de imaginar, digo, uy, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido así en la Biblia, ¿no? Pero muchos hubieran querido que Dios quizá librara a Daniel antes de caer en el foso de los leones. Hubiera sido más fácil, ¿a que sí? Más limpio, más higiénico. No tienes que estar ahí con un montón de leones. Más cómodo. Yo qué sé, de repente una intervención divina antes de caer, ¿no? Un ángel apareciendo, deteniendo a los soldados. ¡Quieto! No podéis tirar a Daniel ahí. O yo qué sé, una mano del cielo de repente que cuando está cayendo Daniel, y pega un salto, ¡fuera! ¿No? Así, tipo Hollywood. O un sueño al rey Darío que le mostrara la conspiración de estos que lo engañaron. No sé. ¿Pero qué pasó?
Eso no pasó, ¿verdad? Daniel cayó al foso. Daniel tocó fondo. Daniel sintió el frío de ese foso. Sintió el aliento de esos leones. Escuchó el rugido a centímetros de su cuello. ¿Te has sentido así alguna vez? Y eso me lleva al tercer punto. El Evangelio no evita el foso, pero te libra de él. Todos tenemos un foso. No todos tenemos leones, gracias a Dios, ¿no? Leones literalmente hablando como Daniel. Pero todos tenemos fosos. ¿Cuál es tu foso? Quizás tu foso hoy puede ser un matrimonio en crisis. Quizás puede ser una enfermedad que te está robando la paz. Quizás puede ser un hijo rebelde, un marido inconverso. Quizás puede ser una pérdida que te tiene roto por dentro. A lo mejor es una adicción que no puedes soltar. O quizás es una situación una situación que ni siquiera entiendes. Y quizás estás una noche preguntándote, Señor, ¿dónde estás? Dios no siempre te evita el foso, pero nunca te abandona dentro de él. Escúchame, en el fondo del foso, Dios tapa la boca de los leones. Dios trabaja en lo profundo. Dios no trabaja en lo superficial. Él no quiere hacer maquillaje en tu vida. Él quiere cambiarte de dentro hacia afuera. Porque escúchame algo, porque si Dios hubiera librado a Daniel antes de caer en el foso, se habrían perdido dos cosas muy importantes, importantísimas. Primero, número uno, el imperio de Babilonia nunca habría visto el poder del Dios vivo actuando. Y segundo, Daniel nunca habría descubierto la fidelidad de Dios de una forma más íntima, más personal y más profunda. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que solamente aprendemos en el fondo del foso. Hay lecciones que solamente se revelan en la oscuridad del foso. Hay milagros que solamente ocurren cuando ya no nos quedan fuerzas para poder subir y salir de esos fosos. El foso revela quién eres y revela quién es Dios. Di conmigo, en el foso, Dios tapa la boca de los leones. Amén. Mira lo que dice el verso 22 de Daniel 6. Daniel dice y lo declara con fuerza: mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Fíjate que no dice, mi Dios me evitó caer en el foso. No dice eso, ¿a que no? Dice, mi Dios estuvo conmigo dentro del foso y tapó la boca de los leones. Aleluya. Amén. Dios sabe perfectamente que tú a veces estás en un foso, pero Él jamás te abandona dentro de ese foso. El diablo ruge para destruirte, pero Dios manda ángeles para protegerte. El infierno intenta asustarte, pero el cielo envía ángeles para sostenerte en medio de cada circunstancia. Aleluya. Recuerdo cuando era pequeño que íbamos a Francia porque mi abuelo vivía allí y mi abuelo tenía en el comedor un cuadro que nunca olvidaré. Estoy intentando buscarlo, no lo he encontrado. Pero era un cuadro, he visto una imagen similar. Era un cuadro donde salía Daniel en el foso, rodeado de leones, como merodeando alrededor de él, y un ángel cerca de Daniel. ¡Wow! Me encantaba ese cuadro. De niño era, recuerdo, la historia de Daniel era una de las historias, de mis historias favoritas. Y quiero deciros algo, un paréntesis, un Kit Kat, a los padres. Quiero deciros algo. ¿Cuántos padres hay aquí? Con niños pequeños. Léele las historias de la Biblia a tu hijo. ¿Qué? Léele las historias de la Biblia a tu hijo. Marvel está bien, El Señor de los Anillos está bien, Star Wars está bien, DC Comics también está bien, pero los verdaderos héroes son los que salen en la Biblia, aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, en el fondo del foso, ¿sabes lo que pasa? Que Dios prueba tu carácter. El diablo te echa al foso para destruirte, pero Dios lo permite para formarte. El diablo te tira al foso para romperte, pero Dios permite el foso para formarte. O sea, los fosos no destruyen tu fe, al contrario, la purifican, la aumentan. Los fosos no matan tu propósito,
revelan tu propósito. Los fosos no apagan tu identidad. Lo que hacen es afirmar tu identidad. Entonces, el enemigo te quiere en el fondo del foso para tu fin, pero Dios permite el foso para comenzar algo nuevo en ti. Amén. Y eso me lleva al cuarto punto. Escucha. De la prueba a la promoción. Resulta que en la historia de Daniel, a la mañana siguiente, después de echar a Daniel en el foso de los leones, a la mañana siguiente dice que esa noche el rey Darío, porque amaba y apreciaba a Daniel, el rey Darío no había podido dormir esa noche, porque había decretado eso y él mismo era esclavo de su decreto. Y no quería echar a Daniel al foso de los leones, pero no tuvo más remedio. Y entonces dice que esa noche no había podido dormir y rápido, temprano, se fue corriendo al foso. ¡Daniel! ¿Estás ahí, Daniel? Y Daniel se queda mirando y dice, hola Darío, ¿me has traído el desayuno? ¿Un Starbucks? ¿Un latte macchiato? No sé. Y entonces el rey dice, ¡wow, está vivo! ¡Sacadlo! Lo saca. ¿Y qué pasó? Que cuando saca a Daniel, toma a los otros dos gobernadores que habían tramado esto de la conspiración y los echa al foso con su familia y todo, ala para abajo. Y dice que aún no habían caído al suelo cuando ya los leones habían empezado a despedazarlo. O sea, los leones se habían ayunado con Daniel y rompieron el ayuno con los enemigos de Daniel. Es como cuando rompe el ayuno como un pizza, ¿no? Estás 2 días ayunando y de repente pizza. ¿No? Dices tú, pero no había 3 pizzas allí, queda una. Te has comido 2 en 2 bocados, ¿no? Es que rompieron el ayuno con... O sea, que tenían hambre. ¿Qué pasó después? Que Daniel fue promovido a un nivel superior. O sea, fue promovido aún más. Y es algo muy importante porque el rey Darío dijo esto, el Dios de Daniel es el único Dios, es el Dios viviente, aleluya. ¡Wow! O sea, que lo que vivió Daniel no solamente se trataba de él, no se trataba solo de Daniel, sino de lo que Dios quería hacer a través de él. O sea, tu proceso, tu foso, puede ser el instrumento que Dios use para salvar a otros. Fijaos, porque el rey Darío se rindió ante el Dios de Daniel. Un rey pagano se rindió ante el poder de Dios. Hizo un decreto en todo el reino que por todo el reino se adorara al único Dios viviente, que era el Dios de Daniel. Daniel también fue promovido aún más en una posición más alta. Y Dios fue glorificado en toda una nación. ¡Wow! Entonces, lo que parecía una trampa se convirtió en un testimonio. Lo que parecía una sentencia de muerte se convirtió en una plataforma. Lo que parece tu final es solo el escenario donde Dios va a demostrar que Él sigue siendo Dios en tu vida. Entonces, si estás en el foso, prepárate. Porque lo que viene después del foso es gloria. Aleluya. De gloria en gloria. Amén. Ahora mira, quiero que veas el proceso de gloria en gloria. ¿Cuántos quieren ir de gloria en gloria? El proceso es así, mira, promoción. De repente tú llegas al Señor, te conviertes y de repente todo parece wow, y la gente te abraza en la iglesia. Ay, qué bueno, ay, qué testimonio más poderoso de conversión tienes, qué bueno eres. Y empiezas a subir y empiezas a dar fruto dentro de la iglesia y de repente, resistencia. El enemigo se levanta. Después de la resistencia, ¿qué tiene que haber? Persistencia, mantenerte firme en tu fe, en fe, en carácter para mantenerte firme. Y entonces, si tú te mantienes firme, si tienes persistencia, ¿qué viene después? Una promoción mayor. Dios te exalta más. ¿Y después qué pasa? Volvemos a empezar. Volvemos a empezar. Esta es mi vida. La vida del cristiano es esto. De gloria en gloria. Vuelves a empezar. Eso es ir de gloria en gloria. Y bueno, y de victoria en victoria, que por cierto no es un versículo bíblico. Muchas veces dicen, no, por pastor, pero el versículo ese que dice de gloria en gloria, de victoria hasta victoria. No, no. Es una frase cristianoide, que está bien, pero no hay ningún versículo. Lo que sí hay un versículo poderoso que se llama
que está en Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Amén? Ahora, llegado a este punto, vamos a la conclusión. Todo esto está muy bien, Josué. Que rujan los leones. Entiendo lo que me estás diciendo. Pero ¿cómo puedo yo ignorar los rugidos del enemigo? Y después de ver la historia de Daniel, después de escuchar los rugidos falsos del diablo y también la melodía del cielo, la voz del cielo, la voz de Dios, necesitamos saber qué hacer mañana cuando nos levantemos. ¿Cómo se ignoran los rugidos del enemigo en nuestra vida? Y la Biblia nos da un mapa claro y práctico. Número 1, tienes que calcular el costo de seguir a Jesús. Y es una decisión que tú tienes que tomar. Tienes que calcular el costo de seguir a Jesús. Vuelvo a repetir, si tú no te conviertes en una amenaza para el diablo, vas a vivir muy tranquilo. Pero tú tienes que calcular el costo. Si te quieres convertir en una amenaza para el diablo, quieres servir a Dios, tienes que sentarte, como dice Lucas 14:28, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, Jesús no habló de seguirle por emoción. ¡Oh! Jesús no dijo, seguidme que vais a ser más felices y vais a tener una vida flower power. No, él dijo, seguidme y tomad vuestra cruz. Y también dice aquí, calcula el costo de seguirme. Porque él no dijo nunca que seguirle iba a ser fácil. Él te dice, calcula el costo. Seguir a Jesús, ¿sabes lo que te cuesta? Seguir a Jesús te va a costar tu comodidad. Te va a costar tu orgullo. Te va a costar tus excusas. Te va a costar tus decisiones egoístas. Te va a costar tus viejos hábitos. Te va a costar tu voluntad. Porque ahora va a prevalecer la suya. Pero escucha esto. Lo que Él te pide es mucho. Pero lo que Él te da es mucho más. Es infinitamente más. Aleluya. Él te pide tu vida, pero te da la vida eterna. Él te pide tu voluntad, pero te da su propósito. Él te pide tu corazón, pero te da el cielo. Aleluya. Entonces, seguir a Jesús te va a costar todo, pero vale la pena, porque Él lo dio todo por ti. Aleluya. Entonces, Daniel calculó el costo. ¿Calculó el costo o no? ¿Sabía que orar 3 veces al día, qué es lo que le podía costar? Que le podía costar caer en el foso de los leones. O sea, Daniel calculó el costo y aún así dijo, aunque rujan los leones, yo sigo adorando a mi Dios. Sigo orando 3 veces al día, abriendo las ventanas hacia Jerusalén. Aleluya. Así que el número 1, calcula el costo. Número 2, deja que Dios sea Dios. Dice Lucas 3:4-6. Deja que Dios sea Dios, porque en los fosos Dios está siendo Dios. Cuando tú estás en un foso, cuando tú estás en un momento de prueba, cuando tú estás en un momento que Dios quiere llevarte de una gloria a otra, tenemos que dejar que Dios sea Dios. Mira lo que dice Lucas 3:4-6. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Dios quiere trabajar en tu vida para que a través de tu vida toda carne vea la salvación de Dios. Este texto habla, como sabéis, de preparar el camino para el Rey, para Jesús, pero también habla de preparar nuestro corazón. Dios quiere entrar en tu vida con poder, pero antes quiere moldear tu corazón. Dios quiere, número 1, allanar colinas y montes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere trabajar con tu orgullo. Los orgullosos a veces ni ven el foso y jamás oyen la voz de Dios. Por eso es importante que Dios trabaje con tu orgullo. Porque Él dice que da gracia al humilde, pero al orgulloso los mira de lejos. Dios quiere rellenar los valles. Eso es la inseguridad. Los valles son los lugares de vacío en nuestra vida, de baja autoestima, de heridas quizá del pasado, de voces que te dijeron que no valías, que no lo ibas a lograr, que no ibas a conseguirlo.
Pero Dios quiere rellenar esos valles. Quiere rellenar esos valles y quiere darte su identidad. La identidad que tú tienes de hijo. Dios quiere también enderezar las curvas. Eso tiene que ver con las malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Las curvas representan los caminos torcidos, esos desvíos que nos han alejado quizá del propósito de Dios, que nos han alejado de lo que Dios tiene para nosotros, esas decisiones hechas quizá a veces desde la impulsividad o hechas desde la carne o desde la desesperación y sin consultar a Dios. Dios quiere enderezar las curvas, aleluya. Y Dios también quiere suavizar asperezas. Él quiere trabajar en tu carácter. Asperezas, esa tendencia a la ira que tienes, ese mal genio, esa falta de perdón, ese orgullo muchas veces disfrazado, esa murmuración, esa crítica, esa dureza, esa impaciencia, la queja en tu vida constante. Dios quiere pulirte, moldearte, trabajarte. Si dejas que Dios sea Dios, Él va a hacer en ti lo que jamás tú podrías hacer. Aleluya. Amén. Y quiero terminar con esto. ¿Os acordáis de Jesús? ¿Sabes? Este proceso de Daniel fue el proceso de Jesús. Si alguien entiende lo que es ir de gloria en gloria, si alguien entiende lo que es enfrentar rugidos, si alguien entiende lo que es caer en un foso y salir victorioso, ese es Jesús. O sea, el proceso de Daniel no solamente es la historia de un profeta fiel, es el anticipo de lo que Jesús también tuvo que pasar. Si Jesús tuvo que pasar por ese proceso, ¿cómo no vamos a pasarlo nosotros también? Mira, Jesús fue promovido, ¿o no? Vimos la gloria de su ministerio durante 3 años y medio. O sea, Jesús, si hubieran habido redes sociales, en ese momento hubiera sido trending topic. ¿Sabéis lo que es trending topic? Hubiera sido tendencia. Jesús era tendencia en su tiempo. Durante 3 años y medio Jesús caminó en una promoción constante, iba creciendo, enseñaba con autoridad, sanaba enfermos por donde quiera que iba, echaba fuera demonios, multitudes dice que le seguían, era tendencia en cada ciudad donde él llegaba. Era la tendencia número 1, todo el mundo hablaba de Jesús, los niños lo amaban, los religiosos temblaban cuando lo veían, los pecadores se acercaban a él, los demonios gritaban su nombre. ¡Wow! O sea, Jesús estaba en su mejor momento ministerial. Era reconocido, era honrado, era amado por el pueblo, pero esa promoción de Jesús provocó la siguiente fase del proceso. La promoción de Jesús provocó oposición. La Biblia dice que los fariseos y los escribas comenzaron a buscar cómo destruirlo. ¿Por qué? Porque su luz exponía las tinieblas. La verdad confronta la religión. La gracia rompe las tradiciones. Entonces, el poder de Dios despierta la envidia del enemigo. Jesús nunca pecó. Jamás falló, ni en palabra, ni en un gesto. Nunca hizo nada digno de crítica y aún así fue criticado, perseguido, atacado, calumniado, rechazado. ¿Por qué? Porque la promoción celestial atrae la oposición terrenal. La promoción celestial atrae la oposición terrenal. Si a Jesús lo atacaron por su excelencia, no te sorprendas cuando a ti te ataquen. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Resistió. Jesús no cambió su carácter, Él cambió el mundo. En medio de toda esa oposición que hacía Jesús, no dejó de enseñar, no dejó de predicar, no dejó de amar, no dejó de orar y buscar al Padre, no dejó de sanar a los enfermos, no dejó de servir, no dejó de obedecer al Padre, no dejó de caminar en santidad, no dejó de hacer lo correcto. Aleluya. O sea, Jesús no cambió su carácter para evitar la cruz. Él mantuvo su carácter para vencerla. Aleluya. Ahora Jesús también tuvo su foso. Su foso fue la cruz. La cruz fue su foso de los leones. La cruz fue el lugar donde parecía que las tinieblas habían triunfado, que habían ganado esta batalla. Donde pareció que los rugidos del león tenían la última palabra. Donde parecía que el enemigo tenía el control sobre él. Pero Jesús no fue derrotado en el foso, fue glorificado en el foso. Aleluya. Porque la cruz no fue la derrota del Mesías, fue su victoria estratégica. La cruz no mató a Jesús, Jesús mató al pecado en la cruz. Aleluya. Y al tercer día, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al tercer día?
¿Qué pasó al tercer día? ¡Aleluya! Jesús resucitó y salió con gloria. Y así como Daniel salió del foso sin un arañazo de un león, Jesús salió del sepulcro sin una marca de derrota. La piedra voló, ¡fum!, fue removida. La tumba se quedó vacía. Se abrió un camino nuevo, un camino vivo. El infierno perdió su autoridad. La muerte fue vencida. ¡Aleluya! La maldición fue rota. ¡Gloria a Dios! Y dice Pablo en Filipenses 2, versículo 9-11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¡Aleluya! Jesús fue exaltado hasta lo sumo, pero no antes del foso, sino después del foso. Entonces, el proceso de Jesús, hermanos, es tu proceso, pero su victoria también es tu victoria. ¡Aleluya! El Evangelio no evita la cruz, pero te da la resurrección. No evita el foso, pero te sostiene en él. No evita los rugidos, pero te enseña a rugir más fuerte. ¡Aleluya! Jesús pasó por el proceso y Jesús caminará en cada paso de tu proceso. Contigo. Amén. Ponte de pie, aleluya. Vamos a terminar cantando y exaltando el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, no importa cuánto rugen tus leones. No importa cuán hondo sea tu foso. El Señor te está diciendo hoy, ignora los rugidos del diablo. Escucha la voz del cielo. Escucha la melodía del cielo. Calcula el costo. Si quieres ser un cristianoide comodón y venir los domingos aquí a calentar el asiento, seguramente no vas a tener muchos problemas. Pero si quieres servirle a Dios, tienes que calcular el costo. Y deja que Dios sea Dios. Y vas a ver su gloria. De gloria en gloria. Porque Dios, el mismo Dios que estuvo con Daniel en el foso, es el mismo Dios que va a estar contigo. Amén. Aleluya. Que rujan los leones. Que rujan los leones. Que ruja el diagnóstico médico. Que ruja. Que ruja la crítica sobre tu vida. Que ruja. Que ruja la escasez. Que ruja. Tú sigue adorando, sigue orando, sigue creyéndole al Señor. A veces Dios no te saca del proceso, pero te transforma en medio del proceso. Amén. Sí. Y cuando pases ese proceso, ¿sabes qué? Vas a tener más fe. Va a haber más madurez en tu vida, más carácter, más de su gloria en tu vida. Así que rujan los leones, porque el Cordero ya venció. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor.